Não saiam, porque agora chegou o momento que a gente gostaria, fica aqui, Paulo, de conversar acerca da condição brasileira, ou da situação brasileira em que nós estamos. E, nesse momento, nós gostaríamos, nós da comissão organizadora do 11º Colóquio Internacional do LEPSE, gostaríamos de dividir com vocês o manifesto que nós tecemos para retratar o que pensamos acerca do que está acontecendo no país nesse momento, que todos sabem. Então, eu convido para a tribuna, para compor essa mesa e tribuna, e proferir o manifesto político da comissão organizadora, o doutorando do Programa de Doutorado Latino-Americano da FAI-UFMG, nosso colega e membro dessa comissão, Diego Bolaños. Convido a Luna Alab, nossa secretária executiva, para manejar o inimaginável, o imexível. Olá, boa tarde. Também vou falar da tragédia de uma adolescente. Manifiesto político de la comisión organizadora del 11º coloquio del LEPSI en relación con la situación de Brasil. Vivimos tiempos particularmente trágicos y de pérdidas. ¿Y cuándo no lo han sido? Parece que lo trágico es la forma como se ha optado por construir vida social. El pacto social es de pérdida y tragedia. Así, solo para dar ejemplos, diremos que presenciamos en Europa un exponencial éxodo y muerte de inmigrantes a causa de conflictos bélicos en Asia Occidental y en el norte de África. También vemos que su tratamiento llega a ser inhumano en algunos países. Observamos que en Estados Unidos el riesgo de que llegue a la presidencia una tendencia ultraconservadora estremece incluso a los analistas políticos más centrados. Y en Latinoamérica, la presencia del fascismo con persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato de jóvenes, estudiantes, educadores, sindicalistas y dirigentes de oposición, adicional a la implementación de políticas neoliberales desesperanzadoras, son realidades nuestras de cada día. Es preciso puntuar que en Latinoamérica fuimos ingenuos al creer que el tercer milenio nos deparaba un escenario político y participativo con la construcción de nuevas sociedades. Bajo la premisa que contábamos con un bloque fuerte de gobiernos calificados como progresistas, nos llenamos de optimismo y hasta llegamos a pensar que seríamos ejemplo mundial. Así, en Venezuela, Argentina y Brasil en gran medida, y en Ecuador, Bolivia, Uruguay y Nicaragua en menor forma, asistimos a momentos de transformaciones políticas, entre ellas la inclusión sexual, de género, étnica, la participación abierta en medidas socioeconómicas, el desarrollo humano y social sostenible, el ascenso de clase, entre otros, avances que nos hicieron sentir poderosos. Pero no, hoy puede verse que esto solo fue una coartada, un desliz de la élite y cuanto más una oportunidad, casi que un ensayo, para luego tirar la rienda y decir, vieron que no pueden, para sentenciar que el poder no es de todos y que el amo bien se sirve y fortalece con muchos esclavos. Nuestra tragedia actual es la de volver a imponerse el conservadurismo, la lógica económica por encima de la humana y la hegemonía de credo, de educación y hasta de producción. En algunos países, la trama electorera ha sido la maniobra efectuada. En otros, los referéndums revocatorios lo han sido. Pero nuestro querido Brasil, o Brasil brasileiro,
Las estrategias han sido jurídico-parlamentarias y mediáticas. Bueno, debe recordarse que los medios masivos de comunicación son la carta bajo la manga, más letal que incluso que una bomba atómica, porque destruye cerebros, como lo afirma Chomsky. Y en todos los países ellos son detentados por las élites económicas, que regularmente son las mismas politiqueras, fielmente seguidas por amplios sectores de la población. Tal vez en Sudamérica se terminó para la democracia la época del Dorado, época llamada así al nacimiento del fútbol profesional colombiano por tener a los mejores futbolistas del continente. Se le agotó el tiempo al ejercicio de gobernar con calidad humana para todos y con todos. Y en esta tragedia que nos vuelve a la exclusión, la discriminación y la desigualdad, como psicoanálisis, y especial como psicoanálisis y educación, ¿qué nos compete? ¿Qué nos toca? ¿Y a qué nos compromete? Es cierto que estamos indignados con la forma en que se instauró el alto gobierno, y no es para menos. También es cierto que nuestra indignación se eleva al observar en poco tiempo medidas como la prórroga hasta el 2023 de la disminución para la inversión en educación y salud, la venta de activos del Fondo Soberano y de empresas nacionales, el recorte en la inversión social a través de enmiendas constitucionales, el aumento de la flexibilización y tercerización laboral, las desmejoras salariales. Eso sin detallar en la conformación excluyente de las estructuras del Estado encargadas de velar por la población y por las instituciones que garantizan el Estado de Derecho. En medio de la indignación y para mayor perturbación, es el momento para unos recortes de la vida de Freud. Recordemos que en 2 días se cumplirán 77 años de su muerte y que este año es el 160 de su nacimiento. 83 años de vida, signada por 2 guerras mundiales, la emergencia del fascismo y varias crisis económicas, al igual que de salubridad. Traigamos a la memoria que su padre fue humillado por cristianos, que postuló sus principales tesis en medio de una sociedad puritana, que fue acusado de pansexualista, que fue marginado de la sociedad médica y que en la Alemania nazi fue identificado como enemigo del Tercer Reich. Tanto así que sus hermanas murieron en campos de concentración. Con todo y esto, Freud no dirigió su indignación a queja, plegaria, llanto o lamento alguno. Tampoco huyó voluntariamente. Por el contrario, se fortaleció a sí mismo, se endureció al punto de obstinarse y exigió a sus colegas, alumnos y pacientes esfuerzo, dedicación y persistencia. Freud dudó y cuestionó los imperativos tradicionales en todos los campos, mostrando de ellos su reverso. Tal vez siempre tuvo la intuición que sería así que conseguiría posicionar su trabajo, sus esfuerzos y su producción. Se arriesgó a análisis parciales regionales y a los rastreos más avesados contracorriente a la hegemonía médica, a la cual despojó de su estatus para el análisis. Fue creativo, recreó y reformuló mitos para expandir sus ideas y expresar su indignación a tal punto de, como lo afirma Rudinesco, identificarse con la figura de un conquistador semita, que en promesa y venganza a la humillación de Jacob, construyó un imperio centrado en la interpretación del sueño y del inconsciente. Fuerte venganza dirigida a los ideales de conciencia, autonomía e individuo poderoso. Freud fue un revolucionario. Entonces, estando llamados a seguir indignados por la humillación y vergüenza a la que ha sido sometida la democracia, sin la cual la historia muestra que es imposible desarrollar el psicoanálisis, es de preguntarnos, ¿qué promesa y cuáles acciones nos impulsa esta indignación? Inicialmente saludamos todas las iniciativas de lucha y resistencia en favor de la democracia, en especial al Frente Brasil Popular, que ha impulsado una gran movilización nacional para mañana. Vamos caminando. En ese orden de ideas,
Abogamos por, como lo pensó Freud para el análisis, por una democracia para todos. Desde el psicoanálisis y educación solo reconoceremos poder gubernamental que haya sido obtenido con la afirmación del otro como oponente. Despreciaremos aquel poder montado en el discurso del amo, erigido, infligiendo dolor, sufrimiento y minusvalía en el otro. Pero, reconociendo que estas figuras, amo y esclavo, nos cohabitan, optaremos por ser esclavos en la democracia que asumimos como ama y a la cual amamos con ese amor arcaico que produce sujeción a un poder más allá del deseo de ser poderosos. También nos ubicamos en ese poder subversivo y revolucionario de esclavos que no nombran a amo alguno y no se dejan nombrar por ninguno. Seremos los Kunta Kinte de Gambia actuales, guerreros mandicas a quienes nos sobrará dignidad y resistencia, una resistencia sin alibi partidista, teológico o ideológico, porque otras ficciones son necesarias para resistir. Elegimos seguir atravesando campos de saber, rastreando verdades, cuestionando indicios, desconfiando de discursos estatuidos y de supuestas convicciones. Se hace necesario romper ataduras con la exclusión, la homofobia, las prácticas patriarcales, el machismo, la misoginia, entre otras tantas cadenas impuestas a la democracia, la cual no negociamos y no está en venta. Adicionalmente, no compartiremos desde el psicoanálisis y educación poder impuesto por discursos universalistas, mecanicistas y protectores de supuestas unificaciones, discursos llenos de particularismos y premisas pacificadoras que quieren volver a la indivisibilidad y negar al sujeto singular, diverso, múltiple y plural que gesta un Brasil rico en su complejidad. Si no lo compartimos es porque nos declaramos en oposición y será desde el deseo de oposición que resistiremos y lucharemos. Tal vez lo placentero de este momento trágico sea el volver a ese lugar, porque fue gracias a ese lugar ocupado dignamente por Freud que el psicoanálisis se erigió poderoso.